SUTV, Canal 15, la televisión que se paga con los impuestos que tributan los costarricenses. Les saludamos y en esta ocasión tenemos el placer de tener al profesor universitario convertido en banquero o al banquero que hizo de profesor universitario, a don Francisco de Paula Gutiérrez, quien fue profesor de la Universidad de Costa Rica y luego del INCAE, si mi memoria no me engaña, tiene 7 años de ser presidente ejecutivo del Banco Central, que yo sé que es una posición importante para él porque su padre, figura inspiradora para él, fue también funcionario del Banco Central. Y bienvenido, don Francisco. No, muchísimas gracias. Un gusto estar aquí como siempre, un gusto poder venir a la universidad, que en realidad le debo mi formación académica, y es un placer estar en su programa. Don Francisco, 2009 podría ser para algunas cosas el año que nos hubiera gustado no vivir, pero para otras podría pensarse que es un buen año. Déjenme elaborar un poquito sobre eso. Uno podría pensar que alcanzar la tasa de desempleo que, aunque no es tan tétrica como el tsunami del presidente Carazo, pues solo ese es el único punto que nos aleja de ello, de manera que esa sería una razón para pensar en que no, pero por el otro lado, igualmente la inflación alcanza un nivel que no sé siquiera cuántos años hay que no se ha alcanzado, de manera que parece un año mixto. ¿A usted le parece así o cree que me quedé corto? Yo creo que este ha sido un año muy complicado, un año en donde la economía costarricense ha tenido que enfrentar retos de enorme magnitud. Es decir, estamos hablando de la primera crisis global de la economía mundial, y en ese sentido Costa Rica, que es una economía muy inserta en la economía mundial, sufrió embates por muchos frentes. Sufrió un embate fuerte por el lado de las ventas externas, es decir, nuestro principal mercado entró en un proceso de recesión. Sufrió embates por términos el efecto de la inversión extranjera directa, que había estado y había sido uno de los flujos importantes de ingresos para este país. Sufrió embates por el turismo, que en el caso costarricense no solo es la principal fuente de divisas, sino que también irriga mucho en la economía por la característica del turismo receptivo costarricense. Y entonces, llega a muchos lugares de la geografía, que eso es muy importante. Sí, no es un turismo de playa o de la ciudad de San José, es un turismo muy extendido en todo el país y muy diversificado, con muchos hotelitos pequeños, con muchos servicios de restaurante pequeños. Y entonces, viendo todos esos efectos, este era un año de muchos riesgos y de muchos retos. Y yo creo que cuando uno hace el balance al finales del año, y yo creo que esta economía se comportó relativamente bien. Es decir, vamos a tener una caída en la producción. Al cerrar el año, posiblemente la economía esté cayendo alrededor de un 1,5%, 1,3%, 1,5%. Tuvimos, y ya sabemos que al mes de julio, un aumento importante, como usted muy bien lo mencionó, en la tasa de desempleo abierto. Curiosamente, no así, el aumento fue más o menos similar en la tasa de desempleo abierto que en la subutilización total de la fuerza de trabajo. Yo había pensado inicialmente que una parte importante del fenómeno iba a reflejar en mucho subempleo, pero eso no se reflejó tanto en subempleo, se reflejó mucho más en el desempleo abierto. Y eso tiene implicaciones importantes, sobre todo para la gente que quedó desempleada. Pero fuera de eso, yo veo que es un año en el cual el país pudo hacerle frente sin un aumento muy fuerte en la pobreza. La pobreza subió relativamente poco, en buena parte porque se diseñó un programa para tratar de llegar a la gente más vulnerable a través de programas de transferencias directas por parte del Estado, y porque la baja en la inflación permitió que la gente no tuviera un impacto tan fuerte en la pérdida del poder adquisitivo de sus ingresos. El hecho de que este año estemos cerrando con una inflación que andará más o menos el 5%, yo espero que menos del 5%, de lo que hizo fue que los salarios reales, la gente que estaba en salario mínimo a principios de esta crisis y permaneció empleada, esa persona tuvo un aumento en su salario real como del 4 o del 5% en el año. Y eso le dio entonces capacidad de compra, eso permitió que se mantuviera cierto nivel de actividad en el consumo, y eso permitió también que entonces la pobreza no golpeara con tanta intensidad
como está golpeando en otros lados o como golpeó en otros lados del planeta, sobre todo en países muy relacionados con la economía norteamericana. Sí, y me parece también que en el caso de la inflación, el hecho de que, que el costo de los alimentos, al contrario del año anterior, que fue líder y por cerca de por más de 5 puntos porcentuales, en este año los alimentos incluso encabezaron la caída de precios. Entonces, eso, como la línea de la pobreza en la definición del INEC, que es la definición internacional, parte de la canasta alimentaria, pues significa también que el golpe no fue tan fuerte. Y me parece que sí, en este mundo donde al gobierno se le escatiman, se quejaba alguna vez en este mismo espacio el señor presidente de la República de que hay un medio por ahí que ni por error diría que él hace algo bien. Me parece que no fue un accidente, sino que fue una política manejada tanto por la Caja como por IMAS y la parte esta del Ministerio de Educación, de las becas para estudiantes, diseñada con una base social que yo creo que no se le reconoce. Yo creo que el plan escudo que se anunció a principios de este año iba orientado a eso. Es decir, uno de los problemas fundamentales cuando uno ve una crisis de esta magnitud es que uno sabe que nos va a golpear. Es decir, pretender que no nos golpee es ilusorio, es irreal. Y entonces el gran reto es cómo hacer para que golpee lo menos posible, pero además que golpee por un tiempo delimitado. Y entonces uno de los problemas era cómo hacer para que esta crisis no golpee a algunos por toda la vida. Es decir, yo creo que el tema fundamental en la crisis de los años 80 fue que a muchos se les golpeó por toda la vida. Es decir, buena parte de lo que vemos todavía en las encuestas de hogares, en las encuestas de empleo y desempleo, es que los hogares pobres generalmente son gente que no tuvo educación, que tuvo que salir de la educación, y muchos de ellos es la gente que en los años 80 tuvo que salir de la educación formal y se quedó sin educación formal en un país en donde los motores fundamentales del desarrollo han sido motores que demandan una mano de obra más calificada. Y entonces, a mí me parece que el gran reto que enfrentábamos como sociedad era proveer los estímulos necesarios para que los niños y los jóvenes permanecieran en las aulas, porque esta crisis va a pasar, de esta crisis ya estamos saliendo, pero si los niños y los jóvenes abandonaban las aulas, no los íbamos a poder recuperar ahí y íbamos a tener una nueva cohorte poblacional en condiciones de formación básica muy deficiente para enfrentar los retos del futuro. Y entonces yo creo que ese plan estuvo muy diseñado y muy orientado hacia eso, y yo creo que estamos viendo los frutos. Corríjame, don Francisco, si me equivoco. Me da la impresión de que hace unos 5 meses yo tenía la percepción de que los resultados tanto en la economía de Estados Unidos como la de Costa Rica iban a ser bastante peores de lo que están siendo, incluso que en Estados Unidos hubo un 3% de crecimiento en el último trimestre. ¿Me equivoco o estaba muy acompañado? Yo tiendo a creer eso. Es decir, nosotros en el Banco Central habíamos en el mes de mayo hecho una revisión de nuestra programación usando los pronósticos que se tenían de la economía mundial para el mes de abril, y ahí la situación se veía mucho más complicada de lo que estamos viéndola ahora. Es decir, afortunadamente, yo creo que hay una reacción muy coordinada de política por parte del mundo que ha ayudado a que el impacto sea menos severo, y creo que en el caso costarricense hubo también una estrategia para que el impacto nos golpeara menos en la forma que estábamos hablando antes. Así es que yo veo que estamos saliendo de un año muy difícil y estamos saliendo con algunos temas de fortaleza que son interesantes. Es decir, el hecho de que la inflación haya bajado en la forma que bajó nos abre una nueva oportunidad como país para aspirar a tener inflaciones bajas, y sabemos que las inflaciones bajas ayudan en el proceso de planeamiento de largo plazo y que las inflaciones bajas ayudan a la gente que menos tiene. Y entonces, desde ese punto de vista, el ajuste en la inflación y el ajuste en el desequilibrio externo de esta economía, que también era un tema complicado, y nos está permitiendo ahora ver un mercado cambiario ya funcionando de una mejor forma,
nos está permitiendo ver salarios reales positivos, y yo creo que como país vamos a salir en una forma, vamos a poder pasar este torbellino y este temporal mojándonos con algunos problemas, pero fuertes como para poder enfrentar los retos del futuro. Lo cual querría decir, don Francisco, que usted piensa que el año entrante no se volverá a 9 de inflación, digamos, o incluso a los 2 dígitos que ocurrió consistentemente en el pasado. No, la inflación con la que estamos terminando este año es la más baja, creo que desde 1978. Y eso hay que aprovecharlo, y hay que, es decir, en el sentido de que hay que afianzar los factores internos que nos permitieron avanzar en eso. Esto no es solo consecuencia de que los precios internacionales bajaron, no es solo consecuencia de que la economía local creció poco, es que también desde el punto de vista de la política monetaria, el nuevo esquema cambiario ya nos está dando más espacios de libertad. Las pérdidas del Banco Central, que habían sido uno de los problemas más fuertes durante mucho tiempo, son ahora menores, y entonces tenemos como Banco Central mayores espacios para actuar y tratar de consolidar una disminución en la inflación. Con un tema que a mí me parece que es también muy interesante, y es que bajas inflaciones nos permiten ir rompiendo factores inerciales. Y eso va a tomar tiempo, no es una cosa inmediata, pero sí creemos que siguiendo con la mano firme y con visión clara de cuál es la tarea que tenemos como Banco Central, nosotros esperaríamos que el año entrante, y así lo tenemos establecido en la revisión del programa macroeconómico, podamos aspirar a inflaciones similares a la de este año. De eso hablaremos una vez que el canal le dé a las amigas y amigos un mensaje que tiene para ellos. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Francisco de Paula Gutiérrez, presidente ejecutivo del Banco Central, y nos estaba contando de cómo con esos datos y con esos espacios que estaba creando la circunstancia de 2009, había una sonrisa infieri respecto al 2010. ¿Me equivoco? Yo creo, tanto como sonrisa, la cara de preocupación debe permanecer siempre. Yo creo que en el 2010, en lo que estamos viendo, por lo menos los primeros ejercicios que estamos haciendo, lo que nos muestran es una economía que va a crecer, pero tampoco va a crecer muchísimo. De hecho, ya el cuarto trimestre del 2009 esperamos que la economía muestre una recuperación. No va a crecer mucho porque la economía mundial tampoco va a estar saliendo muy fortalecida y muy rápido de esta crisis. Pero sí vamos a empezar a ver un crecimiento económico, vamos a empezar a ver recuperación de algunos sectores que han estado muy golpeados. Uno esperaría que con una economía internacional creciendo un poco más, el turismo empiece a llegar un poco más a nuestro país. Uno esperaría, y ya lo estamos viendo, que el sector construcción privado empieza a reactivarse. Y eso es importante porque la caída en el sector construcción durante el año 2009 es uno de los factores que explican la pérdida de empleos en el sector privado en este año, junto con el sector agrícola. Es decir, fueron los dos sectores que más se vieron afectados en términos de empleo, compensados curiosamente por la parte del sector público. De manera que en el año 2009 el país no perdió empleos. Es decir, el problema del aumento en la tasa de desempleo es fundamentalmente que no tuvo la capacidad de generar nuevos empleos para esa fuerza de trabajo que estaba entrando. Se perdieron empleos de ciertas características, se ganaron empleos de otras características, no era totalmente convertibles unos a otros, pero entonces esperaríamos ver un sector agrícola creciendo un poco más, un sector construcción creciendo un poco más, el sector industrial ya ha venido recuperándose, y entonces uno sí vería una economía con una tasa positiva de crecimiento, uno vería una economía en donde la tasa de inflación se mantenga relativamente baja, y esos dos elementos nos deberían dar espacio para poder empezar a avanzar en cosas que el país tiene que hacer. El tema de las finanzas públicas es un tema que va a tener que sentarse el país a pensarlo, porque
este año, el año 2009, se usó mucho de un espacio que se había logrado acumular en los años de bonanza y el gobierno pudo entrar muy agresivamente a apoyar una serie de sectores sociales con transferencias. Eso en el 2010 también lo va a poder hacer. Eso está incorporado en la programación que se ha venido trabajando no solo a lo interno del banco, a lo interno del Ministerio de Hacienda, sino en nuestros convenios internacionales, en el caso del Fondo Monetario Internacional, pero no alcanza la cobija para el 2011 y el 2012 y el 2013 y el 2014, etc. Entonces el país va a tener que tomar esa decisión. Me parece que con un mundo más lento en cuanto a su crecimiento, con una recuperación más lenta, el gran reto va a ser cómo nos hacemos más eficientes. Es decir, cómo hacemos para poder seguir participando de los beneficios del comercio internacional. Y afortunadamente creo yo que Costa Rica aprobó el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos porque eso nos da el acceso a ese mercado en una forma, con alguna preferencia sobre otros. Pero ese mercado va a crecer menos, entonces tenemos que ser mucho más eficientes para poder penetrar en esos mercados. Y ahí yo creo que vamos a empezar a ver cosas interesantes, es decir, es tratar de hacer menos trámites, es tener los beneficios que eventualmente nos dará la revolución que uno esperaría suceda en telecomunicaciones con los procesos de apertura, lo mismo poco a poco en el sector de seguros. Uno esperaría que efectos de construcción del aeropuerto, tanto el de San José como el aeropuerto de Liberia, y que eventualmente los muelles en Limón nos permitan ser más competitivos, de manera tal de que los costarricenses no seamos buenos para exportar, porque reducimos el valor del trabajo nacional, sino que seamos buenos para exportar porque eliminamos costos innecesarios y podamos pagándole bien a nuestra gente, exportar más. Y entonces, bueno, ahí tenemos un reto que es un reto no solo del 2010, es un reto de los próximos 15, 30, 50 años. Una cosa que a veces me pregunto yo, don Francisco, es ¿por qué no somos como Panamá? Decir por qué no somos como Singapur es muy fácil, porque aunque tenga una población muy parecida y 2 que 3 datos que se parezcan, hasta ahí llega la semejanza. Pero como, digamos, Panamá, si no me equivoco, este año no decreció el producto, tienen como que tienen más claro hacia dónde ir como país. Bueno, ellos han apostado mucho y yo no he estado analizando a fondo la economía de Panamá como para poder dar un diagnóstico preciso, pero la inversión que está haciendo Panamá en su canal, en la ampliación del canal, son cifras monumentales, ¿no? Eso hace que esa economía tenga con un sector construcción muy fuerte un dinamismo muy interesante, ¿no? y que este año sí, pareciera que va a ser de los países que muestran crecimiento positivo en el año 2009. Pero no sé, la economía costarricense es mucho más diversificada que la panameña. Es decir, la economía costarricense tiene una base de exportaciones mucho más amplia, tenemos una base de producción mucho más amplia. Bueno, y en ese sentido Costa Rica tiende a ser menos riesgosa, entre comillas, ante cambios en las corrientes de comercio, ante cambios en las corrientes de producción, ante cambios en los precios relativos. Lo que sí es envidiable en los panameños es la claridad de hacia dónde quieren ir. Es decir, ahí yo creo que han definido muy claramente, lo hicieron en la administración pasada, creo que lo está siguiendo esta administración, han definido muy claramente qué son los objetivos y qué es lo que pretenden. Y uno no ve las discusiones de pararse en la manguera para que los bomberos no puedan irrigar los campos que pasan en Costa Rica. Es decir, uno ve a los partidos políticos poniéndose básicamente de acuerdo, y una vez que se discute y se discute acaloradamente, permitiendo que se tomen votaciones y permitiendo que se decida. Y ese a mí me parece que es un elemento muy importante, es decir, el país no puede seguir entrabado en discusiones estériles. Aquí duramos más de un año y resto para aprobando las leyes del Tratado de Libre Comercio, y ese año, bien que mal, se perdió, porque no fue trabajemos juntos para mejorar las leyes, fue hagamos lo posible para impedir que las leyes se aprueben. Bueno, logramos aprobarlas, perdimos un año de oportunidades en este país de seguir mejorando las cosas. Y 3 que se habían perdido antes. Bueno, más lo que se había perdido anteriormente. Entonces, sí, yo creo que Costa Rica, y uno esperaría que los partidos políticos, de cara ahora a las nuevas elecciones y los nuevos grupos que salgan electos, tengan una visión de país y no una visión para obstruir, es decir, que se construya y que esa construcción permita que las decisiones se adopten
en una democracia la mayoría es la que debería adoptar las decisiones, usando y desde luego oyendo, entendiendo, con una participación muy amplia de los grupos de minoría, pero que permita ir avanzando en la toma de decisiones que el país necesita para ir haciendo la tarea. Sí, en ese sentido, por ejemplo, en el campo de la salud, me parece que hay una política de Estado, no una política de partido, y entonces uno ve a Rodolfo Pisa o a Álvaro Salas coadyuvando con camiseta distinta, pero moviéndose en la misma dirección. Uno de los temas de dirección, don Francisco, que me imagino que mucha gente le pregunta es ¿cómo vería en 2010 la evolución en el ámbito cambiario? Yo creo que el banco ha venido dando los pasos en la dirección que lo dijo hace 3, 4 años, de que queremos ir a una flotación administrada del tipo de cambio. Eso significa que poco a poco quisiéramos depender menos de las bandas. Yo creo que las cosas en esto no hay que hacerlas precipitadas, es decir, habrá que valorar cada uno de los momentos, pero yo creo que ya hemos ganado mucho. Llevamos en las últimas semanas, llevamos 2, 3 meses en los cuales el Banco Central no interviene en el mercado cambiario. Eso ha permitido entonces empezar a darle independencia al manejo de la política monetaria, manejo de las tasas de interés por parte del Banco Central, y creemos que esa es la dirección correcta en este país y que eso nos debería permitir como Banco Central poder proveerle a la sociedad costarricense una inflación baja y estable a lo largo en el tiempo. Y entonces yo lo que veo es que el banco sigue trabajando para prepararse al llegar a ese momento. No estamos listos todavía, es decir, tenemos que actuar en diferentes frentes. Hay un frente importante que es el control de la liquidez y el manejo de la liquidez, valga decir, la capacidad del Banco Central de influenciar en la tasa de interés de una manera más directa. Hay un tema importante que es cómo participar en el mercado cambiario y cómo ir logrando que los riesgos cambiarios se puedan negociar en el tiempo, y esto es lo que llamamos las coberturas cambiarias, es decir, que alguien pueda decir yo quiero comprar o vender un dólar, no hoy, sino que lo quisiera comprar o vender el 31 de enero del año entrante y quisiera fijar un precio y saber cuál es ese precio. Eso todavía no existe en el país y yo esperaría que se vaya desarrollando porque eso es lo que permite que el mercado cambiario funcione de una forma más efectiva. Pero la tarea para nosotros es una tarea de todos los días para continuar mejorando las condiciones que tenemos, y sí creo que ya a estas alturas del partido la gente empieza a valorar de mejor forma la experiencia cambiaria que hemos tenido en los últimos 3 años. En el tema que ya usted lo mencionó, no sé si quiere ser más específico, en términos de las tareas, digamos, en el próximo quinquenio en el ámbito fiscal. Tal vez una observación antes de eso es que como es tasa y base, pues hubo 3 años donde la base hizo sonreír al ministro de Hacienda de ese momento y sin modificación de la tasa se logró un incremento significativo en la recaudación. Me parece que lo mismo que usted decía de un crecimiento mucho más lento ahora, significa que la base va a moverse menos y entonces, ¿cómo ve usted la situación en ese ámbito? Yo creo que el país tiene que entrar a una discusión formal y seria sobre ese tema, pensando en 2 cosas, pensando en que hay necesidades de gasto público que las hemos soslayado en el pasado, que no pueden seguirse soslayando, es decir, que hay que invertir en infraestructura física y hay que mantener la inversión en recursos humanos. Entonces, muchos de los esfuerzos que se ha hecho este año con el programa Avancemos no son esfuerzos que se pueden desmantelar fácilmente cuando la crisis deje de golpearnos. Y eso lo que significa es que va a haber, yo esperaría que la base crezca porque la economía se empieza a recuperar, pero mi impresión es que no va a ser suficiente. Y entonces, como sociedad, yo creo que tenemos el tiempo, porque no estamos en una emergencia, ni mucho menos, pero el tiempo para sentarnos y discutir razonablemente cuál podría ser una estructura tributaria adecuada para un país que quiere seguir siendo competitivo, pero que quiere seguir siendo solidario. Y esa combinación es la que a mí me parece que va a ser fundamental. Es decir, no queremos reducir, o no se quisiera reducir el déficit fiscal cerrando los apoyos que se dan a los grupos más necesitados, pero no se quiere tampoco reducir el déficit fiscal limitando la competitividad del país. Entonces, esa es una tarea de pensarlo, no es una tarea inmediata, pero me parece que para eso se hacen elecciones, para eso se nombran
se nombra gente en la Asamblea Legislativa, se nombra gente en el Poder Ejecutivo y es precisamente para que todos pensemos qué es lo mejor que podemos hacer por esta economía para darle a la sociedad costarricense mejores y mayores oportunidades de crecimiento y desarrollo. Ese es casi un cierre, don Francisco, pero nos queda medio minuto. Si usted quiere a las amigas y amigos darles medio minuto de saludo especial o de mensajes del Banco Central. No, para nosotros ha sido un año, como les decíamos al principio, difícil. Yo sí agradezco todos los comentarios que sobre la política del Banco Central se hacen en la opinión pública, algunos a favor, otros en contra, pero en todo caso significa que la gente está siguiendo lo que estamos haciendo y desde luego desde el Banco Central la responsabilidad de rendir cuentas es un tema que para nosotros es clave, así es que estaremos en la mejor disposición de seguirlo haciendo cuando ustedes lo consideren oportuno. Pues usted sabe que es un lujo siempre tenerlo aquí. Le contamos a las amigas y amigos lo que ya saben, que el próximo jueves a la 1 de la tarde tendrán una repetición de este programa. El domingo a las 6 habrá una segunda repetición y si lo tienen a bien, encontrémonos el miércoles a las 9 de la noche en otro Economía y Sociedad hecho con los impuestos de los habitantes, pero especialmente para ustedes.